Continuemos con estas técnicas de traducción de lo que es la forma C del idioma español en lo que se refiere a la parte gramatical de la voz pasiva. Es decir, casi la gran mayoría de las formas C del idioma español son voz pasiva. Se necesitará mucho dinero para hacer eso. Para ordenar, recordemos que hacemos la pregunta ¿qué se necesitará? Mucho dinero, ¿cierto? Hasta ahí encontramos una respuesta a esa pregunta. Entonces, este mucho dinero va a ser el sujeto de la oración. Mucho dinero, y luego colocamos la forma se y su verbo. Mucho dinero se necesitará, y el resto de la oración a continuación de esta parte. Vamos a decir que mucho dinero en idioma inglés es much money. Una vez que tenemos nosotros traducido lo que es la parte del sujeto, nos vamos al verbo. El verbo necesitará, o sea, necesitar, ¿cierto? Presente need, pasado needed, y el participio, o sea, las formas had oído, needed. Si alguien está confundido en esta parte de la clasificación de los verbos, le recomendamos entrar a nuestro canal y mirar unos 4 videos que tenemos sobre clasificación de verbos y entender lo que es la parte del participio. Vamos a coger el participio y lo vamos a colocar acá debajo de necesitar. ¿Qué tenemos hasta ahí? Hasta ahí tenemos much money needed, mucho dinero necesitado. Ok, ahora ¿qué nos falta? Vamos a concentrarnos en la traducción de esta parte del C. Necesitamos recurrir a la clasificación de lo que es el verbo to be. Habíamos dicho que para el presente es am, is o are. El pasado habíamos dicho que era was o were. Y para el futuro habíamos dejado una sola forma que es will be. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso del verbo to be, habíamos dicho que la forma C es el verbo to be. Y entonces, ¿cuál de estas 3 formas vamos a colocar? Presente, pasado, futuro. Depende de la oración que nosotros tenemos. Mucho dinero se necesitará. Estamos hablando de un tiempo futuro. Por lo tanto, el futuro será el que nosotros vamos a utilizar en esta parte del C para colocarla acá, ¿cierto? Will be, que será la forma C. Much money will be needed, que equivale a mucho dinero se necesitará, o se necesitará mucho dinero. Aquí en esta parte nos damos cuenta de que está el verbo en participio. Literalmente digamos, mucho dinero será necesitado. Recordemos que todos los verbos que terminan en español en ado, ido, en algunos casos ada, significa que están en participio. Por ejemplo, estudiado, comido, necesitada, deseada. Todos esos verbos están en participio. Todo lo que termina en ado, ido, ada está en participio. Cuando vamos a traducir las formas C del español necesitamos que esté en participio. Ahora, miremos que para hacer eso, este verbo hacer está en infinitivo. Es decir, cuando un verbo termina en ar, er, ir, hemos dicho en nuestras clases que está en infinitivo, es decir, sin conjugar. Cuando a un infinitivo le precede la forma o la partícula para, decimos que en inglés lo vamos a colocar como un to. Y el verbo hacer, que en este caso es to do. Y nos falta únicamente eso que es that. Much money will be needed to do that, que equivale a se necesitará mucho dinero para hacer eso. Ahora lo contrario, cuando nosotros tenemos en inglés un sujeto, tenemos una forma del verbo to be, sea en presente, pasado o futuro, y un verbo en participio. Entonces eso lo vamos a traducir a nuestro idioma como una forma C.
lo contrario debemos iniciar aquí. Como está en futuro, entonces el verbo que sigue lo tenemos que futurizar. Se necesitará. Y retornamos acá mucho dinero para hacer eso. En próximos videos entonces estaremos haciendo más ejercicios sobre esto.